artículos modificados por decreto de necesidad y urgencia. Esto claramente muestra la falta de voluntad del gobierno de llevar temas a discutir al Congreso, porque es un tema, los temas de inteligencia, seguridad, defensa, son temas muy sensibles por nuestra historia reciente, por lo que fue el proceso militar, por lo que implicó el retorno de la democracia, y eran consensos democráticos de no modificarlos por fuera de lo que es el Congreso. Este es el segundo decreto en el cual el gobierno ya se mete en la modificación de la ley de inteligencia. Primero, por un DNU, disolvió la AFI y creó la CIDE nuevamente, le volvió a poner ese nombre y a aprobar una estructura. Ahora, como parte de la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, se amplían muchísimo las dependencias que pueden acceder a producir información en el marco del sistema de inteligencia nacional. En ese marco, con la idea de disolverle el poder a Santiago Caputo, se empodera a distintos sectores, entre ellos las Fuerzas Armadas, que van a funcionar también como auxiliares de la inteligencia, tanto de la Fuerza de Seguridad como de otros entes de inteligencia. Y también se crea una institución, la Agencia de la Ciberseguridad, que más que ciberseguridad va a ser ciberpatrullaje, que va a estar en la jefatura de gabinete de ministros. O sea, sacan de la CIDE ese área, la llevan a la jefatura de gabinete de ministros, también área controlada por Karina Milei, desde donde se van a armar unas estructuras con empleadas y empleados del Estado para vigilar todo lo que pase en redes sociales y generar información que va a ser aportada al sistema de inteligencia nacional, ¿no? Esos son varios de los puntos preocupantes, más allá de este procedimiento de un DNU sin ningún tipo de debate, que desconocía hasta el propio titular de la CIDE, según supimos hoy, y que se firmó entre gallos y medianoche, entre brindis de las familias para despedir el año en la noche del 31 de diciembre. La verdad que eso es le da un cariz de gravedad aún mayor a un tema ya grave, que suma, como vos decís, la posibilidad de que un agente de inteligencia pueda aprender a alguien si interpreta que es un problema para llevar adelante una investigación, e incluso también la incorporación de un concepto que hasta ahora era ajeno a la ley de inteligencia, que es la contrainteligencia, con esta idea un poco paranoica de que en toda persona hay un riesgo, en toda organización social hay un riesgo, en toda referencia de la oposición hay un riesgo a la estabilidad y a la democracia, y por tanto los funcionarios del gobierno nacional van a poder llevar adelante, o están incluso combinados a reportar para realizar acciones de contrainteligencia si intuyeran que el accionar de alguna persona o de alguna organización puede representar un peligro para la estabilidad, ¿no? Estado policial y de vigilancia permanente, lo cual nos aleja poco más aún de lo que es la idea de una democracia moderna y sólida. Claro. Esteban, la verdad tengo varias preguntas, pero quiero ir a algo que es muy básico, tal vez hasta suena como poco profesional, ¿no? Pero lo comentaba recién al aire y lo quiero compartir. Esto da miedo. Total, no tengas duda. Estamos todos en libertad condicional, porque, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Diputados se le puede ocurrir que tiene que hacer acciones de contrainteligencia con los diputados de la oposición, o a alguien en el gobierno nacional se le ocurre que tiene que hacer al ministro del Interior acciones de contrainteligencia hacia los organismos de derechos humanos, los jubilados que marchan los miércoles, las organizaciones estudiantiles que se han organizado para reclamar por los fondos de la universidad, o las organizaciones de la discapacidad. Y estamos todos a tiro de que a algún funcionario se le ocurra investigarnos. Incluso, Andrea, hay un tema muy grave, que es que dentro de la ley, obviamente, o el decreto, como muchas veces ocurre, aparecen sobre la base de supuestas buenas intenciones, ¿no? Sí. Entonces vas a leer en el decreto que dice que queda prohibido que cualquier organismo que no esté en el listado que ellos enumeran realice acciones de inteligencia. Sí, lo leí, además leí porque en los argumentos que no va a pasar, ¿no?, más lo que pasaba antes de que estén espiando a todos, eso, ¿no? No, y esa prohibición de realizar acciones de inteligencia tiene excepciones. Y parte de esas excepciones es que si un agente de inteligencia recibe información por cualquier modo, no importa si se lo dejaron en un sobre, si alguien le comentó, si es un chisme o si lo leyó en una red social, va a poder llevar adelante una acción
investigativa de inteligencia sin tener que brindar explicaciones ni dar cuenta ni por sus fuentes ni por los métodos a partir de los cuales se obtuvo la información. Eso es grave porque, por ejemplo, ¿cómo se obtuvo esa información? Se obtuvo coercitivamente, se obtuvo bajo tortura, se obtuvo bajo amenaza de muerte, se obtuvo porque creo los chismes que leo en las redes sociales o por lo que me dijo algún vecino. Bueno, todo eso va a estar habilitado y eso va a validar el accionar de estos agentes de la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Lo cual también agrega gravedad a lo que estamos viviendo y a lo que vamos a empezar a transitar a partir de hoy, ¿no? Porque este decreto está vigente a partir de hoy. En el Congreso nos faltan unos días todavía para poder empezar a tratarlo. Obviamente están sin constituir las comisiones, el gobierno va a intentar dilatar todo lo posible. Nosotros entendemos que a partir de febrero podríamos estar dándole tratamiento al rechazo al decreto, pero bueno, hay que construir esa mayoría también para hacerlo. Claro. ¿Por qué hace esto el gobierno? Mira, hay distintas teorías. Gente que conoce un poco el tema de los servicios de inteligencia dice que básicamente por las cajas de dinero, porque están distribuyendo o intentando apropiarse de los fondos reservados, que van a ser muy útiles seguramente para reemplazar lo que el gobierno dice haber eliminado la pauta oficial o para la campaña el año que viene. Entiendo yo también un alineamiento con Estados Unidos, con Israel, con el comando del ejército ejército sur, que bueno, nos interviene de alguna manera los servicios de inteligencia que tendrán que estar destinados a impedir algún atentado o alguna situación violenta y no a vigilarnos a todos como si fuera un gran hermano, ¿no? Porque entre la investigación en las redes, más las acciones que pueden llevar adelante los agentes, más las detenciones compulsivas, etcétera, la verdad es que no se ve por dónde esto va a contribuir a aportar seguridad y prevención de, por ejemplo, un atentado terrorista. Argentina ya sufrió en los años 90 dos atentados tremendos, la embajada de Israel y la AMIA, nunca supimos qué pasó en definitiva. Los servicios de inteligencia fallaron allí, parece que en 30 y pico de años no hemos aprendido nada de esa experiencia tan compleja, de esas experiencias tan difíciles y tan traumáticas, ¿no? Así que no se termina de entender el por qué. Entiendo yo que hay una razón económica y de intentar generar algo de información que le permita al gobierno para chantajear a opositores políticos o para tratar de hacer tareas de inteligencia para ver cómo está la calle en un momento donde se va a poner un poco áspero el clima por las medidas que va a tomar el gobierno, que quiere tomar el gobierno, el debate de la reforma laboral, los salarios que alcanzan cada vez menos, el ajuste que empezó hoy mismo con los aumentos en servicios, en colectivos, salarios que no recuperan el poder adquisitivo, incremento de los salarios de los funcionarios. Todo esto va generando un malestar social y evidentemente el gobierno quiere tener algunas herramientas para monitorear qué es lo que está pasando en la calle. Me inclino por esa explicación y obviamente las carpetas para los opositores que son un clásico no de este gobierno, de muchos gobiernos lamentablemente, y que es parte de lo que tenemos que desterrar en los servicios de inteligencia. Todo esto que nos está contando el diputado Esteban Paulón, con quien estamos hablando, tiene que ver con lo que circuló durante todo el día, que a partir de ahora, o a partir de este decreto, todas las actividades de inteligencia tienen carácter de encubiertas. Es así, ¿verdad? Es decir, que cualquier persona puede estar espiando. Cualquiera puede estar espiando, todo es encubierto. Esto también agrega opacidad y falta de transparencia al control de las operaciones y al control de los fondos públicos, porque la inteligencia no es autónoma del Estado. Hay una comisión bicameral que debe controlar. Que todavía no se constituyó. No se constituyó. No se constituyó porque hubo cambio de composición de las cámaras. Sí. Es lo que estamos pidiendo nosotros de Provincias Unidas y sabemos también que el peronismo lo está pidiendo, que se constituyan cuanto antes las dos comisiones, la de DNU y la de inteligencia, porque este DNU hay que tratarlo por urgencia. Y obviamente el Congreso tiene que tener participación. Lamentablemente no la tuvo en su momento. Yo soy de la idea de que hay que rechazar ese decreto y eventualmente si hay modificaciones y reformas que hacer al sistema de inteligencia se puedan hacer en el marco del debate parlamentario y del consenso de la democracia. Habría acuerdo entonces de Provincias Unidas con Unión por la Patria en principio para ponerle un freno a este DNU. Nosotros sacamos un comunicado esta mañana expresando una posición firme y clara y vamos a hacer todas las acciones para el rechazo al DNU,
obviamente con otros bloques, porque solo claro, sí. no podemos, pero entiendo que junto a Unión por la Patria, el Frente Izquierda, algunos partidos provinciales, espero que los radicales recuperen un poco la memoria democrática, y algunos otros partidos, esperamos llegar a constituir esa mayoría, que es una mayoría simple, no se requiere ni 2/3 ni ninguna mayoría agravada, pero bueno, tenemos que lograr el quórum y tenemos que lograr votar en el Senado y en diputados. Claro, pues se trata de un DNU simple, no se trata de vetar una ley, que ahí se necesitaban los 2/3. Exactamente. Por último, Esteban, con respecto a lo que veníamos charlando y con respecto al tema de la posibilidad de que intenten apropiarse de los fondos reservados, bueno, lo que hablamos de digamos, el costado económico de esta determinación. El presupuesto que se aprobó para el 2026 tiene un incremento importante en las partidas destinadas a inteligencia, ¿verdad? Sí, es una de las pocas partidas que le gana lejos a la inflación, ¿no? Han crecido cerca de 8 veces. El gobierno intentó durante estos años que pasaron incrementar esos fondos por vía de ampliaciones presupuestarias, de decretos de necesidad de urgencia. Uno, el más conocido, el de los 100.000 millones de pesos, fue el que logramos rechazarlo en el Congreso. Pero bueno, ahora están esos fondos en un presupuesto que se aprobó el Congreso, así que imagínate ese incremento de fondos y sin ningún tipo de control, de lo peligroso que es para la salud democrática, ¿no? Bien. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Habrá que esperar entonces a febrero. Sí, entiendo yo. A ver, en enero no va a haber actividad parlamentaria, está el receso porque las extraordinarias vuelven en febrero. A partir de febrero ya vamos a estar cumpliendo los plazos de los días. Y también obviamente va a haber más chances de que estando los diputados y diputadas en la Ciudad de Buenos Aires para debatir los temas que tenemos de extraordinarias tanto en el Senado como en diputados, tengamos más posibilidad de conseguir esa mayoría, de lograr el quórum y trabajar el número para conseguir una mayoría. Mientras ¿esto rige o no rige? Mientras rige desde hoy. Salvo, bueno, sé que algunas organizaciones de derechos humanos van a estar presentando algunas acciones en la justicia, pero entre tanto eso no se resuelva, no hay posibilidad de frenarlo. Tiene fuerza de ley, es un decreto de necesidad y urgencia. Bien. Gracias por la entrevista. Gracias, y bueno, Andrea. No nos saludamos al principio. Es la primera nota del año. Así que, qué tema. ¿Y qué tema? Pero bueno, esperemos que el año mejore, que sea un gran año para la gente, sobre todo, y que podamos vincular, articular y trabajar en conjunto las fuerzas democráticas de Argentina para seguir poniéndole límites a la pretensión autoritaria de Javier Milei. Bien, gracias, diputado. Buenas tardes. Esteban Paulón, diputado nacional de Provincias Unidas por la provincia de Santa Fe, charló con nosotros aclarándonos